¿Y hay alguna moda que te hayas visto por Instagram, por ejemplo, que digas, es una cagada? Que es lo que nos encontramos, cruzados rotos con 12 o 13 años. Eso antes no se veía. Entonces, ni todas las rodillas con una rotura completa de cruzado se tienen que operar, ni todas las rodillas con una rotura completa del cruzado se pueden recuperar con un tratamiento conservado. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que nos encontramos cada vez un deporte más profesionalizado con 10, 11 años de edad. Si tu lesión sigue volviendo, no es mala suerte, es que algo no se está entendiendo. Y probablemente no es lo que te han explicado. Nos acompaña Pedro Rubio, fisioterapeuta, osteópata y fundador de COS Global, uno de los centros de referencia en España. Lleva décadas tratando pacientes y formando a profesionales, pero hay algo que define su trayectoria. No ha dejado de cuestionar los modelos clásicos cuando no daban respuesta. Con una formación amplísima en terapia manual, control motor, dolor crónico y abordajes globales del cuerpo, su enfoque va mucho más allá de la lesión concreta. No busca solo aliviar, busca entender por qué aparece el problema y por qué se repite. Cirugías con una mala fisioterapia es un gran riesgo. Entonces, yo puedo ser la bestia parda de la fisioterapia o de la cirugía o de lo que sea, quien sea. Pero volver antes de 9-10 meses es un riesgo muy grande. Porque cada mes que adelantas sube exponencialmente el riesgo de relesión. A los padres, lo primero es que se preparen. Ser padre es muy difícil. Tu marca, que no sabes lo que me pasó el otro día. Espera. ¿Cómo? ¿Que vamos a grabar con Pedro Rubio, referente en extremidad inferior en España? Y encima vamos a hablar del cruzado anterior y por qué los deportistas profesionales se lesionan tanto. Esto y más en el episodio con Pedro Rubio. No te lo pierdas. Cada temporada, muchos futbolistas de élite se rompen el ligamento cruzado anterior teniendo a los mejores fisios y médicos. Si a ellos les pasa, ¿quién te dice que a ti no te pueda pasar? Hoy tenemos a Pedro Rubio en el episodio y vamos a desmontar muchísimas cosas de estas. Bienvenido, Pedro, a Salud al Oído. Gracias, muchas gracias, encantadísimo. Que sepas que para nosotros es, bueno, al igual que lo comentamos con Alfonso, cerrar el círculo un poco de tenerte como profesor y como referente en la universidad a tenerte aquí es, no sé, para mí es muy guay. No sé, más Lo hablábamos antes en el coche, que también es una cosa de que todo lo que sabemos y a dónde hemos llegado, o sea, mucha de esa parte de esa responsabilidad es gracias a vosotros y de vuestra labor. Bueno, es la verdad que es súper guay que formáis parte de este camino. Entonces, hoy ya sabes un poquito por dónde vamos a ir. Nos gustaría primero tocar el tema del ligamento cruzado anterior. Esto, como hemos comentado, de los futbolistas de élite. ¿Realmente se podría prevenir o qué estamos haciendo mal? Pregunta complicada. Un poquito complicada. Extremadamente complicada, pero bueno, intento hacer un pequeño resumen. Se puede prevenir, se puede hacer prevención y se puede mejorar el resultado y se puede disminuir la incidencia. Prevenir absolutamente no, es independiente de lo que hagas. No se va a conseguir prevenir, sí que se puede bajar la posibilidad de tener una lesión. Como mínimo a nivel grupal o a nivel de equipo o a nivel de grupo. Es lo que dice la evidencia y es lo que más o menos se consigue. ¿Se consigue una disminución? Depende mucho de lo bien diseñado que esté el proceso para intentar hacer una prevención y depende mucho también de la perseverancia que tenga la persona a la hora de llevarlo a cabo. Aún así, baja la incidencia, no lo evita. Es decir, con la cantidad de lesiones que estamos teniendo ahora, bajar la incidencia en un 50% sigue siendo tener muchas lesiones. Y lo que consiguen los protocolos bien diseñados con gente perseverante no van a pasar más de un 50 o 60% en la disminución de la incidencia grupal. Lo que pasa es que tendríamos que dividirlo como en dos cosas. Esto es como a nivel social. Lo que se puede hacer en el momento y lo que vas a obtener un resultado a muchos años vista. Y aquí te estoy hablando un poco de lo que dice la ciencia y también un poco de mi opinión personal. Hay una serie de factores que se podrían hacer ahora. Yo ahora hago un plan de prevención para intentar que se me lesione menos la gente en la siguiente temporada. Y me estoy un año diseñando un plan de prevención que siempre tiene un cierto error. Todos los planes de prevención son grupales, no los hay individualizados. Y yo creo que una parte del éxito a la hora de reducir realmente la tasa sería que estuvieran individualizados. Y eso no lo están.
En ciencia no se individualiza, se hace este protocolo. Esos protocolos obtienen unas mejorías preventivas de un 50-60% en sus mejores casos. Si eso fuéramos capaces, además de individualizarlo, seguramente tendríamos un mejor resultado. Pero eso es resultado ahora. Segunda cosa es buscar conseguir que nuestros jóvenes que ahora tienen edades infantiles, cuando tengan 20, 25 años, 15, 14, 12, tengan una menor incidencia de lesiones. Eso es otro tipo de plan. Es decir, hay una serie de factores facilitadores que hacen que yo tenga más números de lesionarme un ligamento cruzado anterior que otra persona. Y esos factores pueden depender de mi preparación física y también pueden depender de factores internos, factores personales. Esos los puedo trabajar grupalmente e individualmente. Desde la forma, posición, manera de apoyar de mi pie, mi tipo de activación muscular, si hay un buen equilibrio entre unos músculos y otros, si tengo una capacidad de tolerancia a movimientos explosivos, si tengo una buena capacidad para tener un buen control en los movimientos de giro o en los movimientos de recepción, que son los más lesivos. Todo eso es mejorable, pero no se puede quitar del todo. Los factores intrínsecos que hacen que yo tenga más riesgo que mi vecino de al lado, a nivel, por ejemplo, articular, en la cadera, en el tobillo, en el antepié, también se pueden mejorar, pero no se pueden quitar al 100%. Pero luego tenemos otra serie de cosas. Es decir, hablo a nivel más general. Velocidad punta de un jugador de fútbol de élite en los años 80 seguramente no pasaba de 32, 33, 34 kilómetros por hora. Ahora puede llegar a 38. Sin demasiado problema. Por lo tanto, la explosividad es muchísimo mayor. Años 80, un jugador de fútbol hacía unos 8 kilómetros en un partido. Ahora hacen entre 10 y 12. Carga de partidos. Un jugador en los años 80 igual tenía una carga de partidos de 40 partidos en un jugador de élite. Ahora tienen 60, 70 partidos en un jugador de élite. Siguiente cosa. Yo, 52 años. Niño de calle. ¿Qué deportes hacía? Todos. ¿Cuáles? Todos. Jugaba béisbol en la calle, jugaba básquet en una placa, jugaba fútbol, hacía calistenia colgándome en las barras del parque, hacía no sé qué. ¿Cuáles deportes hacía? Todos. Eso ha cambiado. Un niño ahora se especializa muy rápido. ¿Qué es lo que estamos encontrando como principal factor de tratamiento, uno de los principales factores de tratamiento de una lesión del cruzado? Lo que se le llama trabajo neurocognitivo. Para quien no sepa de qué va, es mi capacidad de controlar simultáneamente multitud de situaciones que van a hacer que mi foco de atención sea a muchas cosas a la vez sin que yo pierda mi capacidad de estar estable. Y que yo me anticipe a que este jugador está por aquí, otro está viniendo por allá, tenga un campo de visión por allá, esté calculando el ruido, el otro que me está chillando, y eso lo haga a la misma vez que pivoto. Y sea capaz de controlar multitud de situaciones a la vez. Eso hay mayor habilidad cuanto más, antes de que haya una poda neuronal y que ese niño llegue a una adolescencia, cuanto más haya trabajado ese niño la capacidad de hacer multiestímulos, más va a tener capacidad de tolerar esos multiestímulos en un deporte. Cuanto antes le cortes tú la actividad deportiva variada a un niño, menor va a ser su capacidad de procesar estímulos multifactoriales, que es lo que luego, curiosamente, queremos trabajar ahora. Es decir, yo ahora quiero hacer trabajo neurocognitivo cuando lo que he perdido en un niño es el trabajo neurocognitivo. Entonces, ese trabajo que no está publicado y que no hay algo que diga esto es así por esto, pero sí que es mi opinión, y creo que una opinión creo que bastante plausible, creo que se debería de trabajar. Ese no sería un trabajo un año vista para tener prevención, sería un trabajo para que nuestros hijos o generaciones siguientes tengan un factor de prevención. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que nos encontramos cada vez un deporte más profesionalizado con 10, 11 años de edad. ¿Qué es lo que nos encontramos? Cruzados rotos con 12 o 13 años. Eso antes no se veía. Entonces, entre el tipo de explosividad, carga de partidos, carga de velocidad, intensidad, los entrenos cada vez son mejores, pero también consiguen unos resultados más explosivos. Y encima, el deporte está hiperespecializado y nos estamos encontrando eso.
Además de, si esta conversación la escuchara mucha gente que fuera de un sector mucho más especializado, pues además de factores súper específicos que podíamos entrar. Algunos generales y algunos también de género, que es lo que hace de género y de sexo, las dos cosas, que son los que hace que el sexo femenino o el género mujer, con diferentes factores, tenga más riesgo de lesionarse que el deporte en sexo masculino o en hombres. Entonces, todos esos factores conjuntos hay que cruzarlos y eso es extremadamente complicado. Cuanto más se individualice, mejor. ¿Eso qué significa? Pedro, ¿tú tendrías una tasa de éxito del 100%? No. ¿Hay alguien que la tenga? Yo creo que no. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Estamos exentos de riesgo? No. El deporte tiene el riesgo. Porque por lo que estás comentando ya también hay muchos factores que son modificables y otros que no. Tema sexo, edad, Sí. todo esto que comentas no se puede cambiar por nada que hagamos. No. Mientras que los otros podemos Factores de género se pueden cambiar. Factores de sexo no se pueden cambiar. Mi cruzado va a tener un grosor menor en sexo femenino que en sexo masculino. Eso es lo que hay. El tamaño de una zona, que es el intercóndilo, va a tener el tamaño que va a tener. La inclinación del platillo tibial va a ser el que va a ser. La anchura de la pelvis y la forma de mi rodilla va a ser la que va a ser. ¿Hay factores de género modificables? En género mujer en este caso, sí. Que haya una actividad al deporte más precoz y más variada, que desgraciadamente todavía hay una división en que el acceso del deporte se retrasa en niñas respecto a niños en muchas actividades deportivas, por desgracia, todavía sigue existiendo, que el acceso a unos niveles de carga de entrenamiento adaptada se haga bien hecho, que tengan mismo acceso que hombres a mismo nivel de preparación física, a mismos niveles de estado de las pistas o del césped. Es decir, todo eso es un tema de género. No depende de mi sexo. El tamaño de mi cruzado o mi ratio muscular o mi fuerza versus mi peso corporal o mi capacidad de respuesta explosiva es mucho más difícil de cambiar. Eso no lo vas a poder cambiar. ¿Y hay alguna moda que te hayas visto por Instagram, por ejemplo, que digas, hostia, esto que estás haciendo para rehabilitar un ligamento cruzado anterior o para prevenirlo es una cagada? La principal... Respira, Pedro. Sí, no. La principal cagada es la moda. Antes de seguir con el episodio, queremos darte una noticia que puede cambiarte la vida. Si eres fisioterapeuta, entrenador o profesional de la salud y quieres aprender a programar ejercicio a largo plazo, déjanos decirte que tenemos una colaboración con Get Formaciones. Una formación en la cual aprenderás a controlar las variables del entrenamiento y de la carga y así entenderás cómo adaptar e individualizar el ejercicio al contexto de tus pacientes y así te empezarán a hacer caso. Porque sí, sabemos que no te hacen caso y lo sabemos porque Marc y yo, antes de hacer la formación, nos pasaba exactamente lo mismo. Ya son más de 200 exalumnos que se han convertido en expertos del ejercicio y si te gustaría beneficiarte de un 10% de descuento en todas sus formaciones, te invitamos a que pinches en el enlace que te dejamos en la descripción y que digas que vas de parte de Salud al Oído. Y ahora sí, seguimos con el episodio. Es decir, la principal cagada es que hagamos cosas porque están de moda. O sea, la moda en sí, en salud, es una cagada. La moda puede servir para otras cosas, te puede gustar más o menos, pero sirve para otras cosas. Para salud no debería servir. Algo es eficiente, algo está demostrado, algo es plausible o no lo es. Ya está. Y estamos utilizando demasiadas cosas por moda. Y demasiadas cosas que estamos cogiendo de redes sociales o de donde lo veo y me lo quiero aplicar a mí sin ningún cribaje por en medio. Entonces, primero, que en vez de pedir opinión a un profesional sanitario, que es quien lo debe gestionar, se coja un protocolo aislado, un ejercicio aislado o un grupo de ejercicios de trabajo aislado, sin ponerlo en un contexto con alguien que esté acostumbrado a saber lo que se hace, eso es la principal cagada. Y las modas son modas. Y es un error enorme. Porque las modas siempre digo lo mismo, que además en fisioterapia, pero en el deporte también ocurre,
siempre está el efecto péndulo. Y siempre hay una tendencia a olvidar lo que sabíamos para aprender algo nuevo. Y siempre está la tendencia a que parezca que lo útil es lo que más se hace. Y están sometidas a mucho sesgo las modas. Entonces, creo que el principal error de la moda es seguir modas. Si lo tuviera que definir, esa sería la palabra. El resto, es posible que cuando haces esta pregunta a ti te pasen por la cabeza algunas cosas. Me devuelves la pregunta y yo te la devuelvo a ti. Entonces, si te pasa por la cabeza algo, a lo mejor abrimos el cajón y yo te digo, esto. No, en realidad no estoy muy metido, ¿eh? Simplemente era por si tú, como persona que sigues mucho estos tratamientos, habías visto, yo que sé, algún vídeo, por ejemplo, que se ha viralizado en alguna Sí. rehabilitación, por ejemplo. Por ejemplo, ahora está de moda pues el trabajo neurocognitivo, ¿no? Entonces nos saldrá alguien que está trabajando, pues lo que sea, con estímulos, con pelotas simultáneo a luces y montado a luces de reacción, a respuesta de no sé qué, a reflejos de no sé cuánto. Y la gente se olvida que eso es una parte de una secuencia de un tratamiento. En cambio, no está de moda el estar evaluando cómo está tu movilidad articular en el pie, porque es un tema que me toca y que me gusta mucho. Pero no porque me guste a mí. No, es que es básico. Es que es básico. Es que he visto decenas de personas que vienen que se han inflado a hacer ejercicios de glúteos, porque ahora el glúteo, todo es glúteo y core. Glúteo y core. O sea, ahora mismo, si tú quieres tratar lo que quieras, una cefalea, conjuntivitis, disbiosis intestinal, lo que quieras, tú tienes que hacer glúteo y core. Te duele la rodilla, glúteo y core. Te duele el tobillo, glúteo y core. Te duele la cadera, glúteo y core. La lumbar, glúteo y core. Entonces, es que igual tienes el culo como... Melocotón. Es brutal. Y estoy allí haciendo glúteo. Y tienes un pie que tiene un peralte que aquello es imposible que se adapte al suelo. No, es que quiero corregir el valgo dinámico. Es decir, si escucha a alguien que no sepa de qué va el valgo dinámico, pues que la rodilla se me va hacia adentro en el momento del apoyo. Vale. ¿Pero por qué se va la rodilla para adentro? O sea, si yo quiero aguantar algo desde arriba, intentando que la rodilla no se me vaya para adentro, y lo que está abajo está haciendo que la rodilla se vaya para adentro, si el problema está aquí y yo lo quiero solucionar aquí, tengo un problema. Entonces, no puedo solucionar una cosa intentando poner carga en un lugar que no procede. Entonces, el glúteo es muy útil, sí. Y la estabilidad proximal, llámesele core como se quiera, es muy útil, sí, cuando toca. Y a lo mejor incluso yo tengo una estabilidad proximal, pero buena en una dirección y mala en otra. Y a lo mejor solo tengo que trabajarla en esa dirección. Y los ejercicios generales, cuando alguien está en desequilibrio, trabajar todo lo que está en desequilibrio solo fomenta mantener el desequilibrio. Entonces, los protocolos que luego no se hacen individualizados a la persona, lo único que hacen es fomentar el desequilibrio. Qué bueno. ¿Sí? No, total. Y yo te quería comentar una cosa. Después de todo esto que hemos visto, el tema de la mala suerte puede estar por ahí, ¿no? El tema de un traumatismo, que te hayas hecho algo, pero no es lo principal. Todo esto... El tema de la mala suerte, para empezar, puede haber un traumatismo. Tú Ujú. puedes controlarte a ti, no puedes controlar al descerebrado que pueda haber al lado, ¿no? Pero no puedes controlar tu genética, no puedes controlar tu morfotipo, no puedes controlar tu estructura muscular, no puedes controlar lo preparado que estás para esa actividad deportiva y no puedes controlar la actividad que tú deberías haber hecho hace 15 años y no hiciste y ahora quiero hacer el trabajo neurocognitivo de golpe cuando mi sistema nervioso da para lo que da. Entonces, esa es la parte de mala suerte también, añadida. Tengo la genética que tengo la preparación que tengo un morfotipo que tengo y tengo pues otro jugador allí que llega y me pega un viaje. Eso no lo puedo controlar. ¿Todo es mala suerte? No, todo no es mala suerte. Hay gente que tiene muchos números comprados de lesionarse. Y que tú podrías analizar y dirías, tiene muchos números de lesionarse. Y hay gente que te sorprende, porque está todos esos factores no controlables. Pero hay gente que sabes que tiene muchos números de lesionarse.
Y gente conteniendo los números no se lesiona. Pero esto es en todo. Es decir, eso está en el típico discurso que ocurriría en cualquier cosa, que ocurriría en patología autoinmune, que ocurriría en la probabilidad de que yo tenga un tumor. Haciéndolo todo bien, ¿puedo tener un tumor? Sí. ¿Hay cosas que la ciencia sabe a ciencia cierta que aumentan las probabilidades? Sí. ¿Haciéndolo todo bien, lo puedo tener? Sí. Si lo hago mal, ¿tengo más números de tenerlo? Sí. ¿Eso quiere decir que me toque? No. Muy ¿Sí? bueno. Brutal. Un segundo, antes de seguir con el episodio. Marc, ¿sabías que el 88% de gente que nos ve en YouTube no nos sigue? ¿Qué me dices? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que van a tener 15 años de mala suerte. Hostia, ¿y qué tienen que hacer para no tenerla? Pues tienen que suscribirse, darle me gusta, porque esto nos ayuda a que podamos seguir teniendo gente de calidad. Hostia, bueno, en Spotify pasa lo mismo, ¿eh? A ver si ¿Qué le pasa van en dando, Spotify? que le vayan dando las 5 estrellitas. Genial. Si nos estáis viendo desde YouTube, comentad, darnos me gusta y suscribiros. Y si estáis en Spotify, darnos las 5 estrellas. Y recordad, si sois un perfil con obesidad o cáncer, Marc está divulgando sobre cáncer en su perfil de Instagram. Aquí os lo dejamos abajo. Y yo estoy divulgando sobre obesidad en mi Instagram. Seguidnos. Seguimos con el podcast. Otro tema que también es muy polémico en este campo, y ya sabemos tu respuesta, porque es muy predecible, es ¿qué opinas de las operaciones? Que ahora está tan de moda operarse el cruzado a la mínima de cambio. Lo primero es que la gente no haga caso de me opero porque no sé quién se ha operado, porque no sé quién se ha operado, porque no sé quién se ha operado, porque no sé quién se ha operado. Es decir, lo más importante de la cirugía es que haya una individualización. Y cuando la persona se deje asesorar por un equipo en el que haya alguien que ponga en equilibrio lo que ofrece el tratamiento quirúrgico y lo que ofrece el tratamiento conservador en positivo y lo que ofrece el tratamiento quirúrgico y lo que ofrece el tratamiento conservador en negativo, a partir de ahí se decide. Es decir, hay una serie de variables que van a hacer que se decida o no. Y no solo depende de que sea una rotura total o que no sea una rotura total. Hay una serie de cosas que van a hacerlo. Lo primero es que tienes un ligamento roto, tienes muchos. Eso va a ser un ítem. Segundo es una lesión multitisular o no es una lesión multitisular. Es decir, solo te has roto el ligamento cruzado anterior o te has roto el cruzado, el menisco y además tienes una inestabilidad, pues yo qué sé, en un estabilizador del menisco en la raíz o tienes una lesión X. Tercera cosa, el tipo de deporte que haces. No es lo mismo un deporte lineal, yo voy a correr, o yo hago trabajo de fuerza, o yo hago escalada, o yo hago no sé qué, a lo que yo hago con es balonmano o fútbol, o un deporte en el que voy a tener contacto y pivotaje simultáneo. Y lo otro es qué nivel de deporte tengo. Es decir, si a mí el tratamiento conservador me ofrece una tasa de éxito de volver al mismo nivel deportivo que tenía antes del 50-60%, y la cirugía me va a ofrecer un tanto por ciento, un 10% superior o un 15% superior, cuando excluimos la gente que se tiene que operar sí o sí por el tipo de deporte, porque es un deporte de contacto, pivotaje, no sé cuánto, que quiere seguir compitiendo. Una vez hemos excluido esos, empiezan a aparecer los grises, los que no son blanco o negro. Entonces, a partir de ahí también prima, hay una parte que es el rendimiento. Es decir, para mí, perder un 10%, un 15% en la probabilidad de volver al mismo nivel de actividad deportiva que tenía antes, ¿es un problema o no es un problema? Porque si eso no es un problema, a lo mejor no tengo que llegar a la cirugía. Es decir, la gente tiene que estar asesorado, pero no asesorado por un copia-pega. Y vaya por delante que deberíamos ser críticos todos. Los cirujanos saben muy bien de cirugía, pero a veces no saben tanto cuánto podemos ofrecer a nivel conservador. Y a veces la gente que nos dedicamos al tratamiento conservador sabemos mucho lo que ofrece el tratamiento conservador, pero no sabemos tener claro los ítems quirúrgicos que necesito tener claro para decir esto hay que ir sí o sí. Al final, ¿qué es lo que ocurriría y qué es lo que debería ocurrir? Que hubieran criterios claros en equipos multidisciplinares o transdisciplinares que hablaran entre ellos. Eso pues no siempre ocurre. Entonces,
Ni todo es A ni todo es B, y en los grises, como casi siempre, a veces está lo correcto. Entonces, ni todas las rodillas con una rotura completa de cruzado se tienen que operar, ni todas las rodillas con una rotura completa del cruzado se pueden recuperar con un tratamiento conservador. Eso no existe. Entonces, un poco los ítems serían lo que os he comentado. Habrían más matices personales como os comentaba antes, como factores de riesgo previos. Es decir, cuanto más factores de riesgo previos tenga que no voy a poder variar, más voy a tener que intentar hacer un refuerzo ligamentoso. Pues es que los factores favorecedores son muy elevados. Cuando no tengo tantos factores favorecedores y yo me roto porque me han pegado un viaje y todo lo demás está súper bien y consigo un buen proceso, también. Y luego otra cosa que la gente se olvida, y eso es súper importante. Tanto para operarse como para no operarse, la gente tiene que tener claro que el camino es largo. Yo, por ejemplo, hablando con un compañero, él siempre decía, para mí el principal criterio quirúrgico, no conservador, quirúrgico, es que vaya a hacer una buena fisio y que sepa que la va a tener que hacer como mínimo un año. Si la persona no se responsabiliza de hacer un tratamiento de fisio durante un año, ni él ni el cirujano que va a ir a ese equipo le aconsejan operarse. Porque una cirugía con una mala fisioterapia es un gran riesgo. Y luego entraríamos en lo mismo, que son los tempos. Cuando la gente quiera hacer una comparativa, que por suerte eso se ha aligerado, aunque ha habido excepciones. También ha habido excepciones en los últimos 2 añitos. Ha habido gente con excepciones que se han operado y no han querido esperar los meses que se consideran. Entonces, una cosa son los factores personales y otra cosa es la biología. Entonces, los criterios actuales son, 1, respetar los tiempos que la biología necesita para curar, y además los factores personales que hacen que yo tenga más o menos riesgo y vuelva al deporte con mayor o menor garantía. Pero la parte biológica se tiene que respetar. Entonces, yo puedo ser la bestia parda de la fisioterapia o de la cirugía o de lo que sea, quien sea. Pero volver antes de 9-10 meses es un riesgo muy grande. Porque cada mes que adelantas sube exponencialmente el riesgo de relesión. Entonces, pues la gente tiene que asumirlo. Que yo me puedo recuperar antes y saber que estoy poniendo ahí unas gotitas para que aumenten los números de volverme a relesionar la afecta y la contraria. Entonces, Pedro, para que quede claro, si tuviésemos que hacer una línea temporal y una línea de prioridades de tratamiento, ¿qué empezarías? Por si me ha quedado claro, conservador, ¿no? Si la persona tiene un deporte de élite, Sí. de contacto pivote, de élite o lesión multiligamentaria, en cualquiera de esas características casi digamos que va a quirófano y luego los tempos dependerá de la persona. Cuando la persona empiezas a quitar de esos ítems, no es lesión multiligamentaria, no es deportista de élite, mayoritariamente eso, no es lesión multiligamentaria, no es un deportista de élite y no es un deporte de pivotaje contacto. Cuando sales de esos 3 ítems, a partir de ahí empiezan los grises. Depende de los grises, sí o no. ¿Sí? Qué bueno. Si ahora alguien te está viendo desde casa, por ejemplo, ¿no? Vamos primero con los padres. Que has comentado el tema de los niños, ¿no? Que hay que estimularlos de esa manera. Sí. ¿Qué mensaje les darías para ayudarles en la prevención y también para no alarmarles? A los padres, lo primero es que se preparen. Ser padre es muy difícil. Hostia puta. Es una asignatura Que no te dan en la uni. muy fácil de suspender porque jamás te la vas a poder preparar. Entonces, paciencia. Paciencia y que nadie saque el látigo y vaya fustigándose porque a ver si he sido yo que no lo he hecho bien. No. Segundo, cada vez va a haber más presión deportiva y cada vez va a haber más presión hacia la élite precoz. Cuanto más lo retrasemos, si hablamos de salud y no de rendimiento, cosas separadas, cuanto más retrasemos la especialización y cuanto más retrasemos la actividad de un solo deporte
y quitemos el multideporte, peor. Mantener el máximo tiempo posible el multideporte, estimular lo máximo posible la actividad física con el menor grado de protección del niño posible. Es decir, un padre protector estimula poco y cualquiera lo podemos ser porque es muy fácil que tengas miedo. Y si el padre o la madre tienen miedo, es fácil que la niña o niño tengan miedo. Y no hay ningún factor más importante en la lesión que el miedo. Ninguno. Es decir, dentro de los criterios que tú antes me preguntabas y no sé qué, que iba comentando de volver, el miedo es el top. Es decir, si han pasado un año y yo digo que cuando entro al campo tengo miedo, no vuelvas. Me da igual. Me da igual si el cruzado está cicatrizando o no está cicatrizando, si tu fuerza de cuádriceps isquios es correcta y si te han hecho un test de salto y eres para ir al Cirque du Soleil. ¿Tienes miedo? No vuelvas. Trabájalo. Entonces, no fomentemos el miedo en el niño, fomentemos lo máximo posible el multideporte, no seamos sobreprotectores, más actividad física, cuanto más variada mejor, menor número de pantallas, más y el máximo posible de retraso en el nivel profesionalizador y máximo tiempo posible de actividad lúdica. Si vamos a cruzado concretamente, por favor, las botas. Las botas, por favor. ¿No? A mi cámara, las botas. No utilicemos botas especializadas en niños. No, por favor. Es decir, si yo tengo un taco que está posicionado en una determinada posición, por ejemplo, en esta posición que lo estoy marcando ahora, recto, que sirve para acelerar, para que haga de muro, ¡fum!, y yo haga una aceleración rápida. Y resulta que la persona es el lateral de un equipo o el extremo de un equipo de primera división que se juega su sueldo de cada mes astronómico en tener una buena velocidad arrancada, es perfecto, no hay problema. Porque eso es rendimiento, no salud. Si yo a una niña, a niño, le pongo un taco que no tolera demasiado bien la rotación, porque es un taco direccional que está hecho para favorecer arrancada, pero no tanto para favorecer la rotación, y mi hijo juega de medio. El portero. Y juega repartiendo juego, girando y pivotando de manera constante, y encima está en un deporte amateur, y encima es un niño, y encima tiene un sistema muscular y ligamentoso inmaduro, es innecesario. La bota del jugador de X es la mejor bota probablemente para ese jugador en esa condición, en esa posición. No es mejor llevar la mejor bota para ese jugador y ponérsela a tu hija o hijo. Eso serían... Sí, bueno. si no lo que comentábamos. Otro boleto de lotería que está comprando, ¿no? Otro Claro. boleto de lotería comprar. Qué bueno. Y cerrando un poquillo el tema del ligamento cruzado anterior, porque es verdad que hay muchas lesiones de esto, sobre todo en deportistas, pero hay mucha gente, ¿quién no?, que se ha hecho un esguince de tobillo, ¿no? ¿Ves muchos en consulta? ¿De esguinces de tobillo? Sí, veo muchos, lo que ocurre que, si tuviera que decir, veo los esguinces que van mal. Las lesiones de tobillo, ligamentosas de tobillo, que van mal. Simplemente por mi condición personal, el tipo de persona que me viene a ver, el tipo de referencia, la cantidad de lista de espera que tenga concretamente, etcétera, hace que veas complicados. No suelo ver el caso más fácil, también veo, porque siempre hay una persona que me trae a su familiar, etcétera, pero veo los que se complican. Hay muchos, muchísimos. Es la lesión más frecuente en una unidad de urgencias de traumatología. O sea, no hay ninguna lesión más frecuente en traumatología que el esguince de tobillo. Y es la lesión deportiva más frecuente. Es decir, que estamos hablando de una lesión de una prevalencia brutal y de una banalización, desgraciadamente, brutal. Es decir, se está
enfocando y tratando el esguince de tobillo como si fuera una lesión menor. Y no lo es, y sobre todo, y lo más importante, no siempre lo es. Más bien diría, habitualmente no lo es. Tenemos que pensar que el 70% de los esguinces de tobillo se dan sobre tobillos previamente lesionados. Eso significa que mi probabilidad, una vez me hago un esguince de tobillo, si no lo enfoco bien, de hacerme otro, es altísima. Y el índice de lesiones o componentes disfuncionales que va a presentar un esguince de tobillo va a superar el 50% en cuanto a pequeñas secuelas. No hay que sobredimensionar con la gravedad, pero sí que hay que pensar que mucha gente queda una restricción de movimiento, me queda más riesgo de hacerme otro, me queda un tobillo más inestable. Entonces, no lo sobredimensionemos, la gente no le tiene que dar miedo, pero tampoco lo tiene que ver como una lesión banal que no hay que tratar y que ya está, me hago un esguince de tobillo, estoy una semanita, 2 semanitas, 3 semanitas, lo que me dicen, que estoy con un reposo parcial o no, depende de lo que me digan, y a jugar. No. A mí ya me gusta esto que has comentado, porque si bien es verdad que no hay que alarmar, sí que hay que dar un poco de toque de atención, ¿no? De lo que puede A veces tenemos tendencia a lo que parece ser alarmar, pero a veces ese punto de alarma va bien hacerlo cuando algo está infradimensionado, Exacto. cuando algo está banalizado. Entonces, las cosas que son muy banales, pues hay que darles un poquito más de auge, y esta sería una de ellas. Claro, ¿qué les dirías a las personas? O sea, ¿cuáles son las peores consecuencias que puede haber tras un esguince de tobillo? Para que la gente sea consciente de que realmente hay que hacer una buena rehabilitación. No solo lo que has dicho de la recidiva, ¿eh? No vayamos a consecuencias graves, porque si no lo que hacemos es que vamos a generar ahí unos miedos excesivos e innecesarios, porque desgraciadamente lo más grave es poco prevalente. El problema es que hay cosas que no son tan graves, pero que son extremadamente prevalentes y son importantes. Es decir, para empezar, lo primero es que damos por hecho que cuando yo me hago un esguince de tobillo, me lesiono un ligamento. Y eso es técnicamente casi imposible. Cuando yo me hago un esguince de tobillo, me lesiono, primero, varios ligamentos. Más probable que lesione varios que uno. Y de varias articulaciones. No con la misma magnitud, pero sí de varias articulaciones. Segunda cosa, importantísimo. Cuando ese esguince se hace de repetición y yo hago 2, 3, 4 esguinces y entro en lo que se llama una inestabilidad crónica de tobillo, no tengo un problema de aparato locomotor. No tengo un problema ligamentoso. Pensad que hace 2 años salió un estudio en resonancia magnética en que las áreas a nivel cerebral que corresponden al tobillo se hacen más pequeñas, con atrofia a nivel de área cerebral. Es decir, hay una pérdida de volumen a nivel cerebral en el área que representa mi tobillo. Es decir, hay un cambio de representación de ese tobillo en mi cerebro y pierdo la representación de ese tobillo. Yo no puedo tener un tobillo estable si mi sistema nervioso no es capaz de informar bien. Y lo primero que se pierde en una lesión de tobillo es que hay afectación de terminaciones nerviosas, hay dolor, hay miedo, hay habitación, hay cambios en el movimiento. Y eso genera cambios en la función de mi sistema nervioso. Cambios importantes. Pero además de eso hay lesiones óseas, hay lesiones tendinosas, hay lesiones musculares. Es decir, un esguince de tobillo es una lesión leve, pero extremadamente compleja. Y es casi imposible hacerte una lesión de una sola cosa. Lo más normal en un esguince de tobillo es que lesiones 3, 4 cositas y además el sistema nervioso quede un poquito tocadito. Y si alguien de aquí se dedicara a hacer robótica, el robot se moverá bien si tiene un software capaz de interpretar lo que está ocurriendo y generar un patrón de movimiento. Entonces, el problema del esguince de tobillo es que hay cambios en el software. Entonces, no se va a mover bien un robot si el software no queda bien y se altera.
y se altera muy rápido. Vaya por delante, buena noticia. Se recupera rápido cuando se trabaja. Entonces, para la gente que escucha que es más de calle o que no es un profesional que se va a tener que enfrentar al esguince de tobillo, punto 1, no lo banalicemos. Punto 2, si os lo banalizan, no hagáis caso. Y punto 3, no entremos en tratamientos complejos. Punto 4, no mirar tutoriales de ejercicios de tobillo. Un tanto por ciento muy elevado, pero muy elevado, de los ejercicios de tobillo que salen en internet son contraproducentes. Y contraproducentes no es lo mismo que poco útiles. Son contraproducentes. Es decir, tienen riesgo de empeorar la lesión o de favorecer mecanismos lesionales. Y segundo, para los otros profesionales, pensemos que tratar un esguince de tobillo, por mucho que haya una buena guía clínica y que la tengamos que respetar, de nuevo volvemos, como comentábamos antes con el ligamento cruzado anterior, a la individualización. Y la individualización va a ser la base que va a hacer que yo salga o no salga airoso y consiga que ese 70% de lesiones de tobillo, que son tobillos previamente lesionados, pues disminuya, 1, el número de secuelas, y 2, el número de personas que se van a volver a hacer un esguince de tobillo una vez lo han tenido. Y ese debería ser mi objetivo prioritario. Y para eso tengo que buscar los factores favorecedores de lesión, que son unos cuantos y que ni siquiera están solo en el tobillo. Están en el tobillo, están en el pie, están en la cadera, están en estabilidad muscular general, están en sistema nervioso. Entonces, Pedro, acabas de decir, ¿no? Y estamos de acuerdo, que el esguince de tobillo no es una lesión banal, que hay que trabajarla. Entonces, imagina que justamente hay una persona en casa que ayer o hoy se ha hecho un esguince de tobillo. ¿Qué tiene que hacer las primeras 24 o 48 horas? Vale. Lo primero, tenemos diagnóstico, que es un esguince de tobillo. Es decir, hay una serie de criterios. Hay una serie de criterios y de reglas, que hay un par de consensos a nivel internacional, que a partir de aquí dirían, ¿tengo o no tengo que hacer una radiografía? Por lo tanto, lo primero es, acudimos a un profesional sanitario. El profesional sanitario, si directamente me ha ido a un servicio de urgencias, es altamente probable, aunque no siempre haría falta, pero es altamente probable que te hagan una radiografía. Cuando te hagan esa radiografía te van a decir, desgraciadamente a veces va a ser, no se ve nada en el hueso, es un esguince, sin más diagnóstico, y a veces con pocas pruebas. Desgraciadamente a veces el sistema está bien porque está colapsado o bien porque ahí no hay medios, o y muchas veces, otras veces porque el profesional tampoco hace más. Entonces, una opción es, me he ido allá, ya tengo una radiografía y tengo claro que es un esguince. Un esguince es una palabreja que puede tener 50 apellidos diferentes y con el mismo nombre y distinto apellido podemos montar un pueblo. ¿Sí? Entonces, lo más normal es que solo salga con el nombre, no salga con apellidos. Sería bueno que alguien valorara de una manera un poquito más puntillosa para ver los apellidos que tiene, porque los apellidos van a hacer que una persona y otra seamos distintas y un esguince y otro sean distintos. Si no se va a nivel hospitalario y se acude a un fisio, traumatólogo, médico de familia, podólogo, alguien que le llega a la persona, esa persona va a utilizar una serie de criterios para saber si necesita o no necesita una prueba. Si se decide que esa prueba se tiene que hacer, se va a derivar, se va a hacer esa prueba. Si se considera que no hay ninguna bandera roja que me diga necesito una prueba diagnóstica extra, a partir de ahí se establece un tratamiento. El tratamiento. Lo primero van a ser los diferentes protocolos que salieron con un montón de nombres y que han ido evolucionando en los años, de ICE, RICE, POLICE, Peace and Love y no sé qué, no sé cuánto. Más o menos fashion. Al final, las diferencias entre ellos, la gran mayoría de ellos van a coincidir en elevación, en un poquito de compresión y en un mayor o menor grado de inmovilización. Los consensos más actuales van a oscilar entre
reposo relativo o optimal loading, que utilizarían algunos, de carga ni poca ni mucha. Y también van a establecer una duda en la utilización de antiinflamatorios o en la utilización de hielo, que tampoco es lo mismo. Entonces, la compresión no hay demasiado problema. Yo me iría a un reposo relativo, pero no absoluto. Eso quiere decir que la persona que no puede poner el pie en el suelo porque le duele, no le vamos a pedir que cargue con dolor, pero a lo mejor puede hacer pequeños movimientos mínimos que estimulan procesos de cicatrización, que hacen que pierda menos masa muscular. Está clarísimo que inmovilizaciones más relativas, con vendajes funcionales, etcétera, en general funcionan mejor que inmovilizaciones estrictas con un yeso o algo por el estilo. A partir de aquí, hielo sí o hielo no. Aquí habría un debate enorme, la gente normalmente se va a blanco o negro. La tendencia general es, habría que diferenciar, ¿me acabo de hacer un esguince o estoy en las 48 horas? Porque me has dicho 24-48 horas. Acabas de hacer un esguince. Bueno, en ese momento poner frío, poner un poco de hielo para evitar lesión hipóxica secundaria, que se le llama, y para frenar un poquito el momento de sangrado, el momento de... Hay una serie de vasos que se han roto y frenas un poco el consumo de la zona, puede tener algún efecto y ahí es donde vendrían los debates entre autores, porque el frenar la llegada de sangre a la zona afecta también hace que rompamos de alguna manera un poco el proceso inflamatorio y por lo tanto luego la capacidad de resolución de esa inflamación. Es decir, la gente tiene que tener claro que la inflamación no es el fuego, la inflamación son los bomberos. Entonces, la cosa está en cuántos bomberos freno o cuánto no freno. Si yo me hago un esguince leve y tengo un pie así, esa inflamación es desmesurada y exagerada para la cantidad de lesión que he hecho. Ya, entonces tengo dos cosas. O mi inflamación no es funcional, es como tener una fiebre a 40, la tengo que frenar, que no es lo mismo que tener una fiebre a 37,5, 38. Entonces, si esa inflamación es desmesurada, hay dos opciones. O está siendo exagerada y no tiene una función, o dos, tengo delante una bandera roja y la lesión ha sido más grave de lo que pensaba y lo que me toca es derivar. Si considero que no hay ninguna bandera roja y lo que tengo es una inflamación que es un poco desmesurada, a lo mejor no pasa nada porque la intente frenar un poco. A lo mejor no nos tenemos que ir a un extremo o al otro. Entonces, si yo me encuentro una inflamación leve, relativamente contenida, me he hecho un esguince de tobillo leve y tengo una respuesta leve, creo que no tengo que hacer nada expresamente para frenarla fuera de un poco de compresión, elevación, acudir a un centro en el que me vayan a mirar y ya está. Si la inflamación es desmesurada, o a la gente le suelo decir si te dificulta el sueño, es decir, una de las cosas más importantes para reparar bien es dormir bien. Si yo tengo una lesión de tobillo y no me deja dormir, ¿entre cuánto pierdo por tomarme un antiinflamatorio? ¿Y cuánto pierdo por tomarme una analgesia o un antiinflamatorio en su defecto? Y que eso haga que yo descanse mejor. No sé si casi, para mi capacidad resolutiva, a lo mejor es mejor que yo descanse. Entonces, no sé, siempre digo que la asignatura que deberían enseñar en primero, segundo, tercero, cuarto, en fisio, lo mismo en podología y en otras ciencias de la salud y en medicina que son 6 años, pues primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, sería gestión de egos. Entonces, los profesionales sanitarios tenemos demasiado egos y depende del artículo último que nos hemos leído y la plausibilidad y por dónde he leído yo, pues a veces soy categórico. Yo no soy nada de extremo, suelo ser de grises, que está poco de moda, o no estoy muy de moda, en ese sentido. Y edema desmesurado, primeras horas, bueno, no pasa nada por tomar, sobre todo el hielo. Un antiinflamatorio, quizás un poquito más bestia, a lo mejor tampoco hace falta, a lo mejor puedes jugar con una analgesia. Cuando es desmesurado, es muy contenido, déjalo en paz, comprime, eleva, que te miran en un servicio y deja que el proceso de inflamación y bajada de la inflamación haga su curso. A partir de ahí, hay que tener una tendencia a la carga óptima. La carga óptima es la carga que permite que mi tejido reciba estímulo y por lo tanto tenga capacidad cicatricial, pero no me pase. Y luego hay una serie de cosas que tenemos que tener, sobre todo si escuchan profesionales más sanitarios o lo que sea,
que tenemos que tener un poquito en alerta. No aceleremos los procesos cuando hay lesión de la sindesmosis, que es un poquito más arriba, la articulación entre tibia y peroné. Es decir, cuando no solo me he lesionado los ligamentos de abajo, sino que también he lesionado los ligamentos arriba. Y segunda cosa, cuando ha habido un edema óseo, por favor, como que abro un melón muy de moda, porque ahora todo el mundo tiene edemas óseos, sale en todos los lados y todo el mundo alquila magnetoterapias y todo el mundo hace todo. Y el edema óseo es relevante. Tiene que ver con el mecanismo lesional y es significativo en su magnitud. Si yo me echo un esguince así y mi edema óseo me aparece en un sitio que no tiene ninguna correlación, seguramente ya lo tenía. El 70% de los deportistas tienen algunos edemas óseos, sin dar síntomas. Pero si yo tengo un edema óseo correlacionado con la lesión de una determinada magnitud o tengo lesión de la sindesmosis, necesito esperar semanas en plural para empezar a hacer cargas deportivas. Y semanas en plural estamos siempre sobrepasando el mes. Y posiblemente para tener cargas pliométricas o vuelta a la actividad deportiva total nos vamos a acercar más a 2 meses que a 1. Y en una lesión de la sindesmosis seguramente van a ser 2 bien, porque antes va a ser complejo que se solucione. Luego habrá la magnitud de la lesión, etc. Es decir que... Y siguiente cosa que debería hacer la persona en esas primeras horas es... Y eso debería estar asesorada y se debería asesorar, es gestionar que la lesión no es un esguince del ligamento, no es un ligamento, sino que hay muchas cosas que se pueden adelantar. Mantener la fuerza de la otra pierna, mantener la fuerza de la misma pierna en una zona que podemos seguir trabajando. Se puede hacer trabajo a nivel neurológico, es decir, que pidan consejo y que rehuyan del componente de usted lo que tiene que hacer es reposo. Porque a lo mejor el tobillo necesita reposo, pero yo no. Y no es lo mismo para mi tobillo afecto que yo esté en reposo a que yo esté activo. Entonces, siempre se puede hacer algo. Desde el minuto 0. Siempre. Siempre. Y si alguien le dice, usted no tiene que hacer fisioterapia todavía, usted no tiene que hacer no sé qué todavía, o todavía no tiene que hacer ningún tratamiento, porque es pronto y lo único que tiene que hacer ahora es reposo, es que falta conocimientos de la magnitud a nivel general de lo que supone una lesión de este tipo. Entonces, que se asesoren y que hagan. Brutal. Yo ahora te quería preguntar otra cosa que la respuesta sería fácil, sería no hacer todo esto, ¿vale? Pero, ¿qué puede llevarte a un esguince que sea crónico? Es decir, sabiendo lo que significa la palabra crónico. Banalizarlo, que en el fondo se resume a no hacer todo esto, o ni siquiera hacer un poco de esto, porque tampoco hay que ser perfectos, ¿no? Antes decías tú la frase de mejor hecho que perfecto. Mejor hecho que perfecto, ¿no? Pues como mínimo que unas cuantas cosas de estas que he dicho, a lo mejor trabajo la otra pierna, a lo mejor hago el trabajo de esa pierna a nivel proximal, a lo mejor muevo el tobillo, no muevo el tobillo, pero muevo la pierna afecta. A lo mejor hago control, a lo mejor hago trabajo a nivel neurológico. Y a lo mejor no lo he hecho todo, pero he hecho una parte. Entonces, por lo menos hacer algo, no banalizar. Estar asesorado. Y por lo tanto consultar con alguien que sepa de qué va la cosa. No guiarse por redes sociales o no guiarse por conceptos muy banalizadores. Me has dicho lo que tengo que hacer para no tenerlo de nuevo, ¿eh? Exacto. Para que no se cronifique, sí. Para que no se cronifique. Mayoritariamente sería eso, no banalizarlo. Y me faltaría una tercera, muy importante. Gestionar el miedo. Gestionar el miedo. Pensad que, por ejemplo, en rodilla, en el cruzado, hay escalas que se dedican solo a evaluar el miedo y la inseguridad. Entonces, en el esguince de tobillo es igual. Yo a la gente siempre, muchas veces los alumnos, que me habéis visto en clase hablando de esguince de tobillo, y la gente te dice, hostia, ¿y cómo haces para que la persona decida que a lo mejor ya puede no ir con un vendaje, ¿no? Y yo siempre contesto,
conseguir que la persona esté lo suficientemente bien como y además tenga la explicación correcta para que sea la propia persona la que te diga, igual ya no me hace falta el vendaje, eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque si la persona tiene miedo, como la persona te diga, es que si yo me quito el vendaje, el tobillo se me va a ir. Tener claro que se le va. Entonces, la gestión de ese miedo, que la persona tiene que tener claro que lo tiene que gestionar, es importantísimo. Posiblemente haya que hacer dentro de ese tratamiento la gestión de ese miedo y será una parte imprescindible. Entonces, no banalizar, consultar y por lo tanto hacer según la consulta y gestionar el miedo y que no haya prisa. Si no eres un deportista que te estás jugando algo, bestia, no tener demasiada prisa. Me gusta lo de la prisa, porque recuerdo en la pandemia, cuando nos tenías, o sea, cuando éramos tus alumnos, que nos enviaste una carta, bueno, un correo, ¿no? Diciendo que disfrutábamos con la familia, que nos olvidáramos tanto de la uni y demás. Y hoy nos gustaría pedirte que qué mensaje le mandarías a la gente que nos está escuchando desde casa, tanto de fisio o de lo que tú quieras. ¿Sobre qué? Lo que tú quieras, pero lo que te apetezca compartir. Si te apetece compartir algo, por ejemplo, como esto que has dicho ahora, del tema de lo de la prisa, algo del miedo, algo que quieras que cale. Te hemos pillado, ahí. Bueno, sí o no, está guay. Está guay cuando te hacen alguna pregunta así que no tienes claro. Primero, para la gente que se dedica a mi profesión, he visto mucha gente extremadamente brillante dejar la profesión porque se ha quemado por querer ser demasiado perfecto. Entonces, no. Que la gente no no quiera hacerse a imagen y semejanza de una serie de cosas. Cuando empezamos a leer, cuando empezamos a mirar, cuando empezamos a ver profesionales, tenemos tendencia a mirar a profesionales que están extremadamente hiperespecializados. Algunos ni siquiera ven pacientes, algunos solo son investigadores. Otros ven pacientes, pero ven pacientes que llevan mucho tiempo viendo, como podría ser en mi caso, con un determinado perfil y con una línea de pacientes que tienen una determinada cosa. La gente lee de todo, mira de todo y tiene tendencia a sacar el látigo y fustigarse y decir soy un fisio de mierda y no se puede saber de todo. No puedo ser perfecto en todo y tengo que ser honesto en la gran mayoría de veces, o por lo menos no ser deshonesto voluntariamente. Al final todos podemos tener un comportamiento deshonesto si no somos conscientes de que lo estamos teniendo, que puede ocurrir, ¿eh? Pero tiene que ser un error. Entonces, que seáis honestos y que leáis lo suficiente como para hacer unos tratamientos respetuosos hacia la persona, que realmente vayan un poquito más allá de algo que le falta el respeto. Esto no es muy económico, pero yo diría que la gente haga lo que le pone la piel de gallina. Que lleves años dedicándote, yo no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, pero acabé en el 95 la carrera. O sea, hace unos añitos. Hace 31 años que acabé la carrera. Y todavía no me he aburrido. Algo bien hecho. Algo bien hecho. Porque me sigue poniendo la piel de gallina mi profesión. Tanto la de docente como la de fisioterapeuta. Entonces, pues que te ponga la piel de gallina, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar eso así, entonces aprovecharlo. Para la gente, consejo, porfa, que no hagan caso de los grises. Y eso también para los profesionales. Hoy en día no es tan importante decir lo correcto como que lo parezca. Y mucha gente dice cosas que parecen correctas, pero que no lo son. Y muchas veces la gente sabe que lo que está diciendo no es correcto, pero lo dice porque vende más. Que no hagamos caso de modas. Y que no hagamos caso de blancos o negros que sirven solamente para tener más seguidores, porque
las redes funcionan a base de dopamina, ¿no? Y los grises no generan dopamina. Entonces la gente tira de eso, de necesidad de dopamina. Entonces que muchas cosas está muy bien hacer así y hacer un scroll, ¿no? Pero que en salud no. En diversión sí, la salud no es diversión, la salud es salud y es sagrado. Entonces que no hagan caso de esa parte, que tiren más a grises, que en salud la prudencia es básica. Un poquito de atrevimiento también, pero la prudencia es básica. Y que se asesoren, no copien, no vean, no miren lo que dicen las redes sociales, no miren un ejercicio, no miren unos tips. Eso está muy bien cuando esos tips te asesoran o tú le dices, oye, ¿podría hacer esto? Y alguien te dice sí o no. Pero tiene que haber alguien detrás de todo ese montaje. Y no es una venta, es sensatez. ¿Sí? No es un intento de vender. Genial, Pedro. Pues ahora cerramos un poquito esta parte más general y nos vamos a las preguntas que nos han mandado los seguidores. Sí, para ver si estás a puntito de ganarte la caja, ¿eh? Exacto. Venga. Ahora estás en el 4,95 y necesitas el trabajo extra para probar. A probar. Exacto. Yo me gusta un poquito más que a probar, ¿eh? O sea, Sí, yo sí. intento ir a... Sí, ahora probarás. No pasa nada si no lo consigo, pero yo intento ir a... Ahora probarás seguro. Y sacarás un 6 o un 7 al menos. La primera pregunta que tenemos, si tuvieras que empezar de nuevo, ¿qué harías a nivel de formación, emprendimiento? Respuesta cortita. Sí. Ir a ver trabajar a gente que considerara referentes. Eso, sin duda. Y lo segundo, no me importarían tanto las formaciones en cuanto al método, sino en quién las imparte. Haría más caso de la persona que de qué explican. De hecho, cuando muchas veces me preguntan ahora los alumnos, hay a veces que le digo, vete a formar con este. Y me dice, ¿pero qué explica? Digo, da igual. Porque cada vez más es importante entender conceptos que técnicas. La gente acaba queriendo aprender muchas técnicas y lo que hace algo diferencial no es la técnica, es cómo se entiende tu trabajo. Total. ¿Cuál es el futuro de la fisioterapia? Madurar. Creo que está en desequilibrio permanente. Necesita que alguien la equilibre. Salir de modas y tener seguridad en sí misma como para no tener que demostrar tanto. Me gusta. Siguiente pregunta que tenemos de un ex invitado del podcast, Xavi Grébol. ¿Cuántas cosas explicarías diferente a tu exalumno de la Gimbernat de hace 10 años? Afortunadamente, yo he cambiado mucho. Pero con las horas que tuve con mi exalumno de la Gimbernat de hace 10 o 15, no cambiaría tanto. Quizá cambiaría más mi discurso que mi contenido. Y si tuviera que cambiar algo más, cambiaría la importancia de la entrevista en la parte más humana. Darle más importancia a la parte humanista. Se habla mucho del biopsicosocial, pues integrar de verdad el biopsicosocial, que no quede en el papel. Eso. Me gusta también. Además has dicho una cosa que que él dice mucho, que es que lo que realmente dice de un profesional es el discurso. O sea que justamente creo que la respuesta le va a gustar a Xavi. Vale, siguiente pregunta. Si alguien no hace nada tras lesionarse, ¿qué le espera? Afortunadamente, a veces nada malo. Desafortunadamente, cambiaría la contestación por una apreciación. Lo ideal siempre es consultar cuando hay una lesión relevante. Cuando no es una lesión y simplemente es hoy me he levantado y me duele un poco, mañana, que la gente no tenga prisa
De hecho, la gente no debería ir al fisio cada vez que le duele algo, sino cada vez que considera que ese algo no se está resolviendo bien. Cuando algo no se está resolviendo bien y vemos que los tempos no son normales, ya, a saco, a por ello. Es el momento. Por lo demás, no sobredimensionar, pero sí que siempre haya una consulta cuando pasa algo. Muy bueno. Y última pregunta. ¿Qué error ves constantemente en los entrenamientos de la gente? ¿O cómo entrena la gente? La no individualización. El más común. El exceso de protocolo. O repetir porque es lo que más se dice. O lo que más se hace. No porque es lo que le hace falta a esa persona. Qué bueno. Un 6,5, así, un 7, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, el año que viene... Subiré nota. Me presentaré, ¿eh? ¿A subir nota, Me no? presentaré a subir nota. No, Pedro, Sí, ya sí, sabes. yo me presento a subir nota, vamos. Ya sabes de sobra Ya. que has sacado una nota... No te lo voy a decir, pero no te confíes. Entonces, Pedro, ahora sí, si fuera bromas, si quieres promocionar algún centro, algún curso que vayas a hacer, decirle a la gente dónde te puede encontrar... Soy muy poco de autopromoción, supongo que porque no sirvo. También es una cosa que supongo que debería aprender. ¿A qué me dedico? Yo soy fisio, trabajo en un centro, que es mi centro. No es mi centro y estoy yo solo. Estamos un grupo de profesionales y orgullosísimo de la gente que trabaja conmigo. Y se llama Coslubal, es un centro que está en Barcelona. Allí es el sitio en el que trabajo. Como fisio es el único sitio en el que trabajo. De docencia, en ese mismo centro organizo formación. Algunas formaciones las imparto yo. La más grande es una formación de extremidad inferior que dura 14, 15, 16 meses, más o menos. Es una formación larga que se puede hacer completa o modular. Y luego en el mismo centro organizo formación. Luego colaboro con otras universidades, pero en cuanto a dónde localizarme, o bien si es para un tratamiento, pues en Coslubal, que es mi centro, que en redes sociales es Coslubal, figura como tal. Y a la hora de la formación que imparto, casi siempre la comparto en dos sitios diferentes. Uno es en Pedro Rubio Fisio, que es mi Instagram, y el otro es Formación Coslubal, que es el Instagram. Son los Instagram en los que comparto lo que organizo. Si lo doy yo o colaboro yo en la organización, también lo comparto en el mío. Si no, lo comparto en Formación Coslubal de manera directa, todo lo que organizo allá. Es la manera más fácil de encontrar lo que hago fuera de ámbitos universitarios o de otros cursos que se organizan en otros centros. Qué bueno. Pues ahora sí, Pedro, si quieres puedes proceder a abrir la caja. Te aparto un poquito el micro. Apartamos un poco las cositas de aquí. Vale. No sé si has leído lo que pone ahí. Gracias por venir a romper mitos y no corazones. Está guay. Simplemente eso y creemos que lo has hecho Sí. muy bien. O sea, que genial. De hecho, creo que sí, hay que tener mucho cuidado con lo que se rompe. Sí. Los mitos está guay, los Sí. corazones nunca. Exacto. De hecho, siempre digo como filosofía que me gusta ir por la vida dejando huella, pero nunca pisando. Muy bien. Entonces creo que pues eso. Creo que es algo que dice mucho de ti también. Vamos allá. El sobre azul, lo último. El sobre azul, lo último. Lo último. Sí. Bueno, primero. Ya, tío, eso. Gracias. A ti, hombre. Esto solo lo tienen los invitados del podcast, gente que tenemos muy cercana o una persona que ganó el sorteo que fue Pere Bacardit, Hostia. que ganó el sorteo que hicimos con Get. O sea, fue súper guay también. Luego hay alguna Al que cosilla. tengo muchísimo cariño. Es muy buen tío, la verdad. Sigo. Sigue. Donde- Sigue. Vale. Hombre, la mía del gimnasio está abollada. Pues mira, ojo que esa no se abolla, ¿eh? Se rompe. No, es igual que esta y le abollé el tapón. ¡Ah, el tapón! Es Hostia. el mismo tipo y le abollé el tapón. Ah, pues mira, ya está. O sea que bien. Y lo bueno bien, está que si bien. se rompe, le cambias la funda y ya está. Puedes reutilizar la funda. Ahora hay otro más para abajo, Esto, por ahí. Esto es algún tipo de sugerencia, porque No. es un rollo afro que Sí. yo me lo estoy imaginando. No sabemos si era así tú antes, pero. Nací así, pero luego me nació. Luego fue un proceso de involución. Fue diferente. Pero ya hace añitos que tengo poco pelo. Vale. Esto es para las Dolomitas.
Que nos ¿Bonita? chivaron que te gustaba mucho el senderismo. Sí, Nos dijeron sí, también sí, el sí. circo y eso, pero el circo no sabíamos muy bien. Me ¿Pa' gusta, dónde? me gusta mucho caminar. Me Y gusta dijimos, mucho pues mira. caminar, me gusta la montaña, me gusta la naturaleza y soy calvo. Y es lo primero que se quema. O sea que Eso- estaría encantado. Fantástico. Y el último, el Y sobre. lo último, el sobre. Trrr. ¡Hostia! Que esto es Muchas algo- gracias. Que esto es algo, lo hace Irene, que es la chica que hizo los logos de Get, nuestros logos y hace todos los dibujos. Y al final es un poco, igual que comentamos en el episodio anterior con Stevie, que en un mundo donde la inteligencia artificial está a tope, pues que te hagan algo artesanal siempre es agradece. guay, ¿no? Está perdiendo, si no. Muy la guay. gracia. Muchísimas gracias. Adiós, ha sido un enorme placer, Pedro. Gracias también de mi parte. a los dibujantes. Se la diremos. Gracias por todo, de verdad. O sea, es un placer enorme. Ya, igual que dijimos con Alfonso y con muchos otros que ven por aquí, el aprendizaje no es solo clínico para nosotros, sino a nivel personal es enorme. Es Y lo que básico. nos llevamos de aquí es súper importante. O sea que muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Ha sido un Ha sido placer. un gustazo muy grande. Un aplauso. Muy bien.